Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. La semana pasada estuvimos viendo básicamente la descendencia, o comenzamos con la descendencia no me digan, de Ismael, ¿verdad? Y vimos la fidelidad de Dios para, inclusive con Ismael, que aunque no era el hijo de la promesa, de todas maneras, Dios le había prometido que lo iba a hacer una gran nación, que de él iban a nacer también 12 príncipes, y Dios cumplió con esa promesa. Aun cuando no era el hijo de promesa, de todas maneras era hijo de Abraham, y por amor a Abraham, creo yo, y por su fidelidad a Abraham, cuando le dijo que obedeciera a Sara y echara a su hijo de delante de él, él cumplió la promesa que le había hecho a Ismael, que le había hecho también a su mamá, Agar, ¿verdad? Luego llegamos hasta el punto en el cual vimos en el versículo 20, ¿verdad? Que Isaac se había casado con Rebeca cuando tenía 40 años, cuando la tomó por mujer. Y también se nos recuerda que es hermana de Labán el arameo. Y se nos dice que Isaac oró por Rebeca porque ella era estéril, no podía tener hijos. Después de haber orado Isaac por su esposa, Rebeca concibió, pero resultó un problema en el vientre de Rebeca, porque lo que estaba pasando era que el niño, los niños que traían en el vientre, sí, estaban luchando el uno con el otro. Ya desde el vientre ya estaban como que teniendo lucha, estaban jugando luchitas dentro del vientre de su mamá. Ahora, si ustedes han tenido hijos y maridos, sus esposas han tenido hijos y han estado ahí cerca de ellas cuando los niños se mueven, es algo medio extraño, ¿verdad? A veces sale un pico por acá del estómago, a veces por el otro lado. He visto fotos en las que se ve claramente un pie que está empujando contra la pared del estómago, del vientre, y es medio extraño. Ahora imagínense gemelos, porque es lo que vamos a ver que eran. Imagínense los dos jugando luchas, imagínense los dos forcejeando el uno con el otro. Me imagino que ha de haber sido difícil para Rebeca, y por eso dijo, si esta es la forma en la que va a ser, mejor me rajo, mejor no quiero nada, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Inclusive pudo haber dicho, mejor me muero. Entonces hoy vamos a comenzar en el versículo 24, es donde vamos a comenzar a escudriñar la palabra, pero vamos a devolvernos hasta el versículo 19 para poder agarrar el hilo de lo que está sucediendo aquí. Entonces en Génesis capítulo 25, comenzando con el versículo 19, nos dice aquí, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora, queremos recordar una vez más también que Isaac es el siguiente en la línea de Abraham, que Dios escogió, a través de la cual Él va a traer al Mesías un día, en un tiempo futuro. Y es importante que veamos eso, porque vamos a llegar al punto en el que Dios va a escoger a Jacob, pero no a Esaú. Y tenemos que entender que esa es una de las cosas que Dios en su soberanía puede hacer. Sí, porque a veces, como vamos a ver, pensamos que es injusto Dios, ¿verdad? Porque escoge a uno y a otro no, y nos enojamos con Dios. ¿Quién se cree que es Dios para escoger a uno y a otro no? Eso es injusto. ¿En serio usted o yo le vamos a decir a Dios, a un Dios perfecto y santo, que lo que está haciendo es injusto, cuando en realidad no hay persona más injusta de todo el universo que yo? Entonces yo soy el menos indicado para decirle a Dios que algo que decide hacer es injusto. ¿No creen? Ahora, si usted cree que es lo suficientemente justo como para ponerse delante de Dios y ponerle el dedo en frente de la cara y decirle, eso es injusto, entonces por favor hágalo, ¿ok? Y luego me dice cómo le va, ¿ok? Y yo no he llegado a creer que soy lo suficientemente justo para ir con Dios y hacer algo como eso. Entonces, versículo 20, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió, y aquí le da la respuesta, le dice a ella por qué es que está sucediendo lo que está sucediendo. En tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Noten que dice que son dos pueblos.
Y note que desde sus entrañas los dos deben de estar divididos. En otras palabras, uno es completamente diferente al otro. Y quizás ustedes digan, ay Carlos, pues es de esperarse, ¿no? Son dos personas. Sí, pero vamos a ver que va a suceder algo que así como no queriendo la cosa, desde el principio se trata de hacer pasar uno por el otro, porque esa era precisamente la lucha que estaban teniendo. Ahora, ¿cómo es que dos bebés hacen o saben todo esto? Bueno, esa es una de esas cosas que Dios sabe y que nosotros por nuestra mente tan finita que tenemos no podemos entender del todo, ¿verdad? Y creo que si Dios nos lo explicara, de todas maneras no lo íbamos a entender. Entonces lo que debemos hacer en casos como este es decir, ok, había dos bebés, nosotros las que somos madres y los que somos padres que hemos visto, inclusive cuando nacen dos bebés, vemos la tormenta que se está teniendo dentro del vientre, porque finalmente el bebé quiere salir y para poder salir va a tener que abrirse camino de alguna manera, ¿verdad? Y lo que hace es que Dios en su sabiduría planeó que el bebé dentro del vientre se volteara, pusiera los pies contra la parte superior del vientre y se empujara para salir, ¿verdad? Por eso los bebés salen de cabeza primero, ¿verdad? Y cuando no salen, ¿qué es lo que tratan de hacer los doctores? Tratan de voltearlo y si no se puede, pues se hace una cesárea para sacarlos. Entonces es muy importante eso. Ahora el Señor le responde, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces uno va a ser más fuerte. Noten estas dos cosas, porque aquí son dos cosas que se contrarían la una a la otra. Primero dice, uno va a ser más fuerte que el otro. Y nos vamos a dar cuenta que si estamos hablando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista físico, el mayor era más fuerte. Pero si estamos hablando desde el punto de vista espiritual, el menor resultó ser más fuerte. Ahora, cuando habla aquí de que el mayor servirá al menor, quiere decir que el más fuerte va a servir al más débil. ¿Sí? Que el que va a ser más fuerte físicamente, el que va a ser más fuerte de acuerdo al punto de vista humano, de hecho va a servir al que va a ser más débil. Que ante los ojos de Dios va a ser mayor y más fuerte, porque tenía un sentido espiritual que el hijo mayor no tenía. Y cuando hablamos de mayor y menor, de nuevo, todos sabemos que cuando nacen gemelos, ¿verdad? El que sale primero es el mayor y el que sale después es el menor, y así sucesivamente. Vamos a seguir leyendo. Ahora, aquí Dios les estaba dejando saber por adelantado lo que Él sabía que iba a suceder. Tenemos que acordarnos que Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Él conoce el principio del fin. No hay nada que lo sorprenda, no hay algo que salga y de repente suceda y Él diga, uy, no me lo esperaba. Él está no dictaminando lo que va a suceder, Él está simplemente dejando saber a sus padres lo que va a suceder. Y dejándonos saber a nosotros como estudiantes de la Biblia que Él ya tenía desde antes de que los dos niños nacieran conocimiento de cómo iba a ser cada uno de ellos. Eso es infinitamente importante para entender lo que Dios está haciendo aquí. Entonces, los niños obviamente aún no nacían, pero Dios ya sabía lo que iba a suceder en el futuro. ¿Sí? Dios sabe todo lo que va a suceder en nuestro futuro. Sí, hay un dicho que se recorre mucho, ¿verdad? Yo no sé lo que el futuro trae, pero sé quién tiene el futuro en sus manos, ¿verdad? Que es Dios. Entonces, si en realidad nosotros sabemos que Dios conoce el futuro, si en realidad sabemos que Él conoce el principio del fin, entonces no debe haber nada que pueda venir a nuestras vidas que nos pueda hacer pensar que Dios ha perdido el control, que Dios de alguna manera se quedó dormido y que no está prestando atención a la situación por la que estamos pasando, que no está prestando atención a la necesidad que tenemos ahorita. No, Él sabe, ¿sí? Él sabe absolutamente todo. Ha Él puesto a nuestro alcance, como estábamos ahorita orando, la alabanza, el estudio de la palabra de Dios, la oración, la comunión de los santos, para que podamos tener una comunión con Él en la cual podamos sentir y experimentar su presencia. Entonces todo lo que hacemos aquí, aun cuando venimos a presentárselo a Él, en realidad Dios lo ha establecido para nuestro beneficio. Pero cuando venimos a la iglesia y le adoramos todos juntos, cuando oramos a Él y todos podemos decir amén a la oración que está haciendo el hermano o la hermana,
¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es acercándonos más a Dios. Y Él nos está recibiendo, y cuando vemos oraciones contestadas y cuando por medio de la alabanza nuestro corazón se goza y nos sentimos más cerca de Dios, por medio de la palabra se nos revela algo nuevo de Dios, entonces Dios está simplemente manifestándose a nosotros y dejándonos saber que Él sí se encarga de nosotros, que Él se preocupa por nosotros. Entonces, los niños todavía no habían nacido, pero Dios ya sabía lo que iba a suceder en el futuro y estaba desde ese momento diciéndoles a sus padres lo que iban a poder esperar. ¿Se imaginan ustedes si eso sucediera en nuestros días? Ok, van a ser tu hijo y vas a poder esperar que esto va a suceder a tal tiempo y esto a tal. ¿Se imaginan lo fácil que sería criar a nuestros hijos? Pero a lo mejor también sería demasiado fácil devolverlos, ¿verdad? Si Dios nos dijera, fíjate nada más que cuando tenga 16 años va a ser esto y va a ser aquello y va a ser lo demás. Quizás estaríamos como Rebeca, ¿verdad? Diciendo, Señor, si este es el caso, entonces mejor no, ¿verdad? Entonces Dios en su sabiduría hay cosas que nos revela, porque necesitamos saberlo, pero también en su sabiduría y soberanía hay cosas que no nos dice. Porque necesitamos nosotros, a través de esas cosas que vamos descubriendo diariamente en nuestra vida, aprender a confiar más en Él. El profeta Isaías, en el capítulo 42 de Isaías y el versículo 9, nos dice, como pueden ver, los primeros acontecimientos se han cumplido y ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurran. Dios está hablando aquí y les está recordando que muchas de las profecías que Él les había dado ya se habían cumplido y se seguían cumpliendo. Y les está hablando de nuevas profecías que les está dando y les dice también de estos van a suceder, pero se los estoy diciendo antes de que ocurran para que estén pendientes de ello. Sí, yo creo que esto también como cristianos debemos de estar conscientes de que Dios nos ha dado a través de su palabra diferentes profecías y ha abierto una ventana a lo que va a suceder en el futuro para que estemos preparados. ¿Sí? Para que estemos preparados. Se ha hablado mucho ya durante mucho tiempo acerca de la venida del Señor, acerca de que va a arrebatar a su iglesia, acerca de que va a haber una gran tribulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los que creemos que eso va a suceder, sabemos que en cualquier momento pudiera suceder, por lo tanto nos preparamos como si este fuera el momento en el que eso iba a suceder. Pero la única razón por la que lo sabemos y lo creemos es porque lo hemos visto en la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que Él está haciendo aquí con Isaac y con Rebeca. Ahora, en Romanos, si Pablo nos habla acerca de la elección de Jacob sobre Esaú antes de su nacimiento, como una ilustración de la elección soberana de Dios. Esto que Dios le dice aquí a Rebeca, de que en sus entrañas hay dos naciones, hay dos pueblos y van a estar divididas desde el principio, y que un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esto es algo que Pablo viene y nos explica en el Nuevo Testamento en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 9, los versículos 10 al 13, Pablo escribe esto a los romanos. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos, noten lo que dice el versículo 11, todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Son palabras muy duras para nosotros, ¿no es cierto? Digo, los niños no habían nacido, todavía no habían hecho nada bueno ni nada malo. Sin embargo, ya Dios estaba diciendo, a uno, ¿sí? Lo amé, lo he amado, a otro lo he aborrecido. Y la pregunta que todo mundo hace cuando lee estos pasajes es, ¿pero por qué? Dios es un Dios injusto. De nuevo, vuelvo a lo que dije en la introducción del mensaje. Si usted cree que Dios es injusto, entonces alegue con Él, ¿sí? Pero Él puso esto en la palabra de Dios, como explica aquí muy claramente Pablo,
que lo que sucedió con Rebeca fue para confirmar que el propósito de Dios no estaba basado en las obras, sino en el que llama, que es Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando que aquel que va a escoger, ¿sí?, para ser la persona a través de la cual la línea del Mesías va a seguir adelante, no está basado en lo que cualquiera de los dos haga. Está basado en la soberanía de Dios. Dios tenía que escoger a uno de los dos hijos, para poder seguir adelante con la línea del Mesías. No está basado en nada que uno o el otro haya hecho, está basado en que Dios tenía que escoger a uno y escogió a Jacob. No está basado en que Dios dijo, ok, todos los que sean descendientes de Jacob van a ser condenados, y todos los que sean de Esaú van a ser condenados, y todos los que sean descendientes de Jacob van a ser salvos. Porque hay muchas religiones, hay muchos expositores de la palabra que hablan de la elección, de la predestinación, como que cuando predico acerca de esto me da cosa decir, de aquí para acá todos se van a ir al infierno y de aquí para acá todos se van a ir al cielo. O de aquí para acá todos se van a ir al infierno y de aquí para acá se van a ir al cielo. Hay mucha gente que usa este pasaje para hablar acerca de esa predestinación a un lado o para otro. Y vamos a ver aquí que no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Por ejemplo, Dios eligió a Isaac, ¿verdad? Pero no era el único hijo que tenía Abraham. Dios también tenía un hijo que se llamaba Ismael. Y el hecho de que Dios eligiera a Isaac, a nosotros por las circunstancias del nacimiento de Ismael, quizás se nos haga lógico. No nos enojamos con Dios, ¿verdad? Porque decimos, ok, Ismael nació de la esclava, Isaac nació de la esposa, entonces es lógico que Dios escogiera a Isaac. ¿Sí? Y nosotros mismos damos a Dios razones para hacer lo que hace. La verdad es que no había ninguna razón por la que escogiera a Abraham desde el principio para salir de la tierra de los caldeos. Fue su mera decisión escoger a Abraham. Y la verdad es que la razón por la que Dios escogió a Isaac fue porque Dios le dijo que en la descendencia que él y Sara iban a tener, en él iba a seguir la descendencia a través de la cual todo el mundo iba a ser bendecido. Ahora, resultó ser, ¿sí?, que Isaac fue el que nació de Sara. Y nació en el momento determinado que Dios les dijo que iban a nacer. Sí, pero si hubiera tenido dos hijos, Sara y Abraham, lo mismo que está sucediendo aquí con Esaú y Jacob iba a tener que hacer Dios. Iba a tener que decidir entre el uno y el otro a través del cual iba a seguir la línea del Mesías. Ahora, Pablo señala que la elección de Dios no está basada en la actuación, en el desempeño o conducta de cada uno de los niños de Jacob o Esaú. La elección se hizo antes de que nacieran y antes de que ninguno de los dos hubieran hecho nada bueno ni nada malo. Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que nacieran los niños. El mayor servirá al menor. Y repitió su decisión mucho tiempo después de que Jacob y Esaú, de hecho, ya habían muerto. En Malaquías capítulo 1, en los versículos 2 y 3, el Señor vuelve a decir, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Lo dijo antes de que nacieran? Lo dijo después de que los dos ya habían desaparecido. Ahora, la pregunta ¿es justo que Dios ame a uno y aborrezca al otro, escoja a uno y no al otro antes de que nacieran? Desde el punto de vista humano, sería injusto. Desde el punto de vista de nosotros, sería una injusticia. Pero recuerden, mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Sí? Y tenemos siempre que respaldarnos, tenemos siempre que apoyarnos en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la naturaleza de Dios. Y sabemos que Dios es un Dios justo, sabemos que Dios es un Dios de amor, sabemos que Dios no condena, ¿sí?, injustamente. Al que condena lo condena con justicia perfecta. Ahora,
debemos tomar el amor y el odio de que se está hablando aquí como teniendo que ver con el propósito de Dios de escoger uno de los dos para ser el heredero del pacto que se había hecho con Abraham. Entonces no se trata de amar y aborrecer como nosotros pensamos en amar y aborrecer. Se trata de aceptar o rechazar en vez de como normalmente nosotros entendemos los términos amado y odiado. ¿Sí? Es, por ejemplo, yo soy un hombre rico y yo determino que a mi primogénito le voy a dejar la mayor parte de mi herencia y que al que nazca en segundo lugar le voy a dar el equivalente a mi primogénito le voy a dar 75%, a mi segundo hijo le voy a dar el 25%. Pero acuérdense, soy un hombre muy rico, ¿sí? El 25% de mi fortuna pudieran ser 250 mil millones de dólares. Entonces 25% no está mal, ¿no es cierto? No está mal. Yo estoy decidiendo desde antes de que nazcan mis hijos quién va a recibir cuánto. ¿Me hace eso injusto a mí? ¿No es mío lo que tengo para dárselo a quien yo quiera y como yo quiera, independientemente de cómo uno vaya a ser o no vaya a ser? Yo soy dueño de hacer lo que yo quiera con mi dinero, ¿no es cierto? De la misma manera aquí Dios. No más que Él, a diferencia de mí, Él sabe cómo va a ser cada uno de los dos. Y cuando vayamos desenvolviendo la personalidad de Jacob y la personalidad de Esaú, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Una, que en realidad no había razón para que Dios escogiera ninguno de los dos. Porque los dos tenían las mismas tendencias a ser tramposos, los dos tenían las mismas tendencias a descarriarse. Los dos tenían las mismas tendencias a hacer a un lado la voluntad de Dios. Pero Dios tenía que escoger a uno, porque de ese uno iba a seguir la línea, de nuevo, de donde iba a venir el Mesías. En una ocasión, una mujer le dijo a Charles Spurgeon, un gran predicador inglés, le dijo, no puedo entender por qué Dios diría que odiaba a Esaú o que aborrecía a Esaú. Charles Spurgeon le contestó, eso no es lo que se me hace difícil entender a mí, señora. Mi problema es entender cómo es que Dios podría haber dicho que amó a Jacob. Podemos tener problemas con cualquiera de los dos. Cuando veamos lo que cada uno de los dos hizo, en realidad ninguno de los dos merecía ser escogido. ¿Sí? Pero Dios en su soberanía escogió a uno. ¿Para qué? Para que a través de ese uno todo el mundo pudiera recibir la bendición del Mesías. Ahora, nuestro error, en donde nosotros cometemos un error, es en considerar que las elecciones de Dios es pensar que Dios escoge por razones arbitrarias, como si fuera alguien que escogiera al azar. Ok, voy a cerrar los ojos y al que apunte le voy a dar $1,000 esta noche. Y Dios no hace eso. Dios tiene sus razones para hacer lo que hace. Dios no hace las cosas al azar. Ahora, quizás no tenemos la capacidad para entender las razones que Él tiene para elegir a alguien y a otro no. Y son razones que solo Él sabe y contesta. Pero las elecciones de Dios, de una cosa sí podemos estar seguros, no son al azar. No son por capricho. No son simplemente porque Él quiere hacer las cosas como Él quiere. Ahora, el hecho de que Dios haya escogido a Jacob y no a Esaú, no quiere decir que los predestinó uno a salvación y otro a condenación. No está hablando de nada de eso aquí, sino que escogió a cuál de los dos sería a través del cual seguiría la línea de la cual eventualmente vendría el Mesías. Y de nuevo, algo que debemos recordar es que Dios no escoge al azar. Y otra vez debo recordarles, Dios es omnisciente. Y cuando escoge de acuerdo a lo que Él ya sabe que va a suceder.
Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que han sido escogidos personalmente por Dios para ser salvos? ¿Cuántos creen que fueron escogidos por Dios? Ok, todo cristiano ha sido escogido por Dios. Pero no ha sido escogido por Dios porque es buena persona. No ha sido escogido por Dios porque tiene muchas buenas obras. No ha sido escogido por Dios porque tiene algo que ofrecerle a Dios. Ha sido escogido por Dios porque Él sabía cómo iban a reaccionar a su oferta de salvación. Por eso les hizo esa oferta. Porque sabía Él de antemano que cuando esa oferta les fuera presentada, iba a llegar el momento en el que la iban a aceptar. ¿Sí? Y mucha gente, estoy seguro que han oído al pastor Brian y me han oído a mí decirlo, mucha gente se enoja cuando hablamos de elección, mucha gente se enoja cuando hablamos de predestinación. Y dice, pues, a mí no se me hace justo que Dios haya elegido a algunos y otros no. Bueno, pues es que a lo mejor tú eres de los elegidos, acepta a Cristo. No, pero es que yo no quiero aceptar a Cristo. Ah, es que no eres de los elegidos, por eso no lo aceptas. No, pero es que no se me hace justo que no sea de los elegidos. Ah, pues acepta a Cristo. No, pero es que no quiero aceptar a Cristo. Es porque no eres de los elegidos. Sería muy sencillo comprobar si sé eso o no, ¿no es cierto? Voy a aceptar a Cristo, voy a pedirle que cambie mi corazón, voy a pedirle que me dé un punto de vista diferente al que tengo acerca de Dios, acerca de lo que Él pide de mí, acerca de cómo quiere que viva. Y si sucede, ¿de qué puede estar seguro el individuo? De que fue uno de los elegidos de Dios, ¿verdad? Pero mientras no le cale, mientras no vea, ¿qué nos está diciendo? Que no es uno de los elegidos de Dios. Y eso enchila a la gente, eso hace enojar a la gente y lo hace juzgar a Dios de injusto. Pero es algo que vemos a través de la Biblia constantemente, es algo que la Biblia nos enseña muy claramente. Por ejemplo, miren en Efesios capítulo 1, los versículos 1 al 6, lo que Pablo les escribe aquí a los Efesios. Les dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y noten de nuevo aquí, Pablo siempre dice, lo que soy lo soy por la voluntad de Dios. Dios es la voluntad de Dios que yo sea lo que soy, ¿sí? Dios lo escogió para ser apóstol. Entonces, si Dios lo escogió para ser apóstol, Dios le escogió a Pablo porque Él sabía la clase de apóstol que iba a ser. Si no lo escogió porque tenía algo especial que dar, aunque sí tenía. Lo escogió porque él sabía lo que iba a hacer Pablo con el Evangelio y cómo no iba a descuidar de predicar el Evangelio a los gentiles y cómo no iba a descuidar de cuidar a los gentiles y guardarlos de los ataques de los judaizantes e iba a ayudar a que el Evangelio se propagara por todo el mundo. Había otros que hubiera podido escoger, ¿no es cierto? Otros que habían visto sus enseñanzas, escuchado sus enseñanzas, visto sus milagros, que él hubiera podido decir, tú eres el escogido. Pero no, escogió a Pablo. ¿Qué quiere decir? Que a todos los demás que no escogió no eran buenos apóstoles, no eran buenos discípulos, no eran buenos seguidores. No, simplemente quiere decir que él quería a Pablo para esa posición y por eso lo escogió a él. ¿Sí? Entonces, él dice aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, presten atención al versículo 4. En Él, en Cristo, Dios nos escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Grábense eso, en Él, en Cristo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de ustedes ya habían nacido antes de la fundación del mundo?
Yo sé que algunos dicen que yo parezco que nací antes de la fundación del mundo, pero no es cierto, no se lo van a creer, no se lo van a creer. Ninguno de nosotros habíamos nacido antes de la fundación del mundo. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo que desde entonces Él ya nos había escogido. ¿Por qué? Porque Él ya conocía nuestros días. Porque ya sabía el tiempo en el que íbamos a nacer. Porque ya sabía el tipo de persona que íbamos a ser. Porque ya sabía cuál iba a ser nuestra respuesta a la invitación a recibir el Evangelio. Por lo tanto, podemos decir, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo soy cristiano, yo he creído en Jesucristo, yo he entregado mi vida completamente a Él, yo he entregado mi corazón a Él, le sirvo a Él, sigo sus enseñanzas, sigo sus caminos, escudriño su palabra para saber cuál es su corazón, escudriño su palabra porque quiero tener su misma mente, escudriño su palabra y sigo sus mandamientos porque quiero ser conformado a la imagen de Él como es lo que Dios quiere que sea. Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos escogió? Bueno, como les dije, porque Él ya sabía que íbamos a responder al llamado del Espíritu a acercarnos a Él. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Nadie viene a mí, sino que si el Padre no lo atrae. Entonces Dios está tratando de atraer a todo el mundo a que venga a los pies de Jesucristo. Pero de nuevo, hay quienes no quieren ir a los pies de Cristo. Hay quienes se rebelan. Hay quienes van a tener que arrastrarlos si es que los pueden arrastrar. Y aún así van a rechazar la salvación de Dios. Entonces, ¿por qué van a ser condenados? ¿Porque Dios no los escogió? ¿O porque no recibieron con gozo y porque no recibieron listos y dispuestos la invitación de Dios? Porque no recibieron la invitación de Dios. ¿Sabía Dios que no la iban a recibir? Claro que sabía Dios que no la iban a recibir. Pero de todas maneras los dejó nacer. De todas maneras los dejó que vinieran a este mundo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, para mostrar su misericordia. ¿Sí? Y Dios no los hizo para condenarlos. Dios dejó que nacieran a pesar de que sabía que tendrían que ser condenados. Porque entonces así podemos nosotros contrastar el juicio de Dios con la misericordia de Dios. Y no somos quienes nosotros para quejarnos con Dios porque nos hizo de tal o cual manera, como mismo Pablo dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Va a decirle el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me estás haciendo de esa manera? ¿Y qué si Dios quiso hacer tanto a vasos de honra como vasos de deshonra para mostrar en las generaciones que vienen su misericordia? Dios es soberano, Él puede hacerlo, pero no los hace porque Él dice de aquí para acá todos son condenados y de aquí para acá todos se van a ir al cielo. Él los hace por su presciencia, por su preconocimiento. Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 31. Noten lo que nos dice ahí Pablo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Noten, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que ha llamado. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Noten el versículo 29, porque a los que antes conoció, se fijan, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está
a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Y ese es lo glorioso de que sepamos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo glorioso de que sepamos que es de acuerdo a la soberanía de Dios, que no depende de ningún hombre, que no depende de la voluntad de nadie, que no depende de mi habilidad para poder ser perfecto, sino que depende de Dios, que me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que cuando la invitación final que se me iba a hacer a mí para venir a los pies de Cristo se me hiciera, iba a decir: heme aquí, Señor, para servirte de aquí en adelante. Y porque Él fue el que me escogió, no hay nadie que me pueda arrebatar de su mano. ¿Se fijan? Eso es lo que está diciendo aquí, eso es lo que está mostrando aquí el Señor a través de estos dos bebés que están todavía en el vientre de su madre. Y de nuevo, no destinó a uno para ser condenado al infierno y otro para irse al cielo. ¿Sí? Porque no hay persona que haya nacido en la tierra que no haya recibido la oportunidad de creer en Jesucristo para ser salvo. Porque aún se nos dice, Pedro nos dice que Jesucristo fue al mismo infierno a predicar a las almas cautivas, a llevarles el evangelio. Y que cuando fue y predicó, se llevó a los que estaban en cautividad, se los llevó, liberó a la cautividad y se los llevó al cielo. Los que estaban ahí, que creyeron en Él, que pusieron su fe en Él. Sí, porque Dios para eso envió a Jesucristo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree incluye a todo mundo. Nadie puede decir: Dios no me incluyó a mí. ¿Quieres saber si Dios te incluyó? Ven a los pies de Cristo. Ríndete a los pies de Cristo. ¿Sí? Entrégate a Cristo y vas a ver que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero si no quieres, es porque no fuiste escogido. Pero no me gusta, quiero ser de los escogidos. Entonces ven a Cristo. Pues no quiero, es porque no eres escogido. Ahí no la podemos llevar alegando de un lado para otro. Yo no tengo por qué probarle nada al que no se siente escogido. ¿Sí? Él es el que tiene que pedirle prueba a Dios de si es escogido o no. Y la prueba la puede recibir al rendirse ante los pies de Cristo. Ahora, siguiendo adelante allá en Génesis 25, el versículo 24, dice: cuando se cumplieron sus días para que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos, como Dios ya le había dicho. Y el primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Le pusieron Esaú porque Esaú quiere decir velludo. ¿Ok? Así le pusieron porque así salió, velludo. Ahora, después salió su hermano. Y noten cómo salió. Salió con la mano aferrada al talón de Esaú. Y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Otra información interesante aquí de Isaac: se casó a los 40, tuvo a sus hijos a los 60. ¿Okay? No les aconsejo que hagan eso. ¿Okay? Va a ser muy difícil andar corriendo detrás de adolescentes a los 75 años. ¿Okay? A los 50 años es difícil, imagínense a los 75. ¿Okay? Entonces no les recomiendo que hagan eso. Ahora, lo llamaron Jacob. En hebreo es Jacob, con Y, porque en el hebreo no hay J, hay H que se pronuncia casi como J, pero no hay J, se llamaba Jacob. En hebreo, que significa, agárrense, ¿ok? Jacob significa agarra talones. Eso es lo que significa, literalmente. Describe a una persona que está agarrada del talón de otra. Ahora, ¿qué nos imaginamos cuando nos imaginamos a alguien agarrada del talón de otra persona? Nos imaginamos a alguien terco, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los niños cuando quieren que uno les dé algo, ¿verdad? Se agarran de la pierna de uno, se cuelgan de la pierna, se cuelgan del tobillo, del talón, lo que sea, se agarran para convencernos de que les demos algo. Entonces aquí Jacob salió agarrado. Noten que dice ahí que estaba la mano aferrada al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob, que quiere decir
Agarratalones. Ahora, el nombre de agarratalones o Jacob, noten, tiene un sentido de ser el que se llama Jacob, tiene un sentido de ser un tramposo, un estafador, un bribón. ¿Sí? Si usted le pone a su hijo Jacob o Jacobo, lo que le está llamando básicamente es tramposo, estafador o bribón. ¿Sí? Los nombres tienen significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi nombre es Manuel, lo que viene de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Carlos tiene una raíz alemana y quiere decir, mejor no quiero decir, quiere decir varonil, digamos. Y así, todos los nombres tienen algún significado, ¿ok? Entonces, si usted le pone Jacob a su hijo, entonces quiere decir que le vio cara de tramposo, estafador o bribón. No era un cumplido, no era un nombre que la gente le ponía comúnmente a sus hijos. Era como se le decía a quien suplantaba a otro. ¿Sí? Suplantar quiere decir falsificar un escrito con palabras o cláusulas que alteren el sentido que antes tenía. Suplantar quiere decir ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba. Entonces, esto era lo que era Jacob. Y por eso Charles Spurgeon, cuando la señora esta le dijo, no me imagino, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú, Charles Spurgeon le contestó, yo lo que no puedo entender es por qué dijo que amaba a Isaac. Porque ninguno de los dos merecía ser escogido. Dios tenía que escoger a uno de los dos y en su soberanía escogió a Jacob. Punto. Y aparte, no tiene ningún significado secreto, no tiene ninguna cosa que descifrarle, nada de eso. Y todo lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento no niega lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, es un suplantador. Y esto es significativo. ¿Saben por qué? Porque conforme vayamos estudiando más estos pasajes, vamos a darnos cuenta que el hecho de que haya salido aferrado al talón de su hermano, lo que estaba haciendo con hacer esto es que básicamente se estaba diciendo que los dos habían nacido al mismo tiempo. Los dos habían nacido al mismo tiempo. Porque los dos básicamente nacieron juntos. ¿Sí? Vamos a suponer que tienen un siameses, ¿verdad? Esos niños que nacen juntos. ¿Verdad? Los dos nacen juntos, los dos son sacados del vientre juntos, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos puede ser el mayor o puede ser el menor. Y al salir agarrado del talón de Esaú, básicamente lo que estaba haciendo era que estaba dándose a sí mismo, ya desde entonces, queriendo tomar el lugar del primogénito. Queriendo tomar el lugar del primogénito. Por eso se le puso el nombre que se le puso. Los padres reconocieron lo que estaba sucediendo. Isaac, ¿sí? Y Rebeca reconocieron lo que estaba sucediendo cuando pasó eso. Y por eso le pusieron Jacob. Y esto fue lo que va a hacer más adelante, o es lo que va a hacer él más adelante. Va a tomar el lugar de su hermano para recibir la bendición del primogénito. O sea que le va a hacer honor al nombre que se le dio. Y ¿saben lo curioso de todo ello? Es que no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo, porque ya había sido escogido por Dios para ser el bendecido entre los dos, para ser el escogido, para seguir con la bendición de estar en la línea del Mesías. Pero él tomó cartas en el asunto y decidió que él iba a tratar de lograr lo que quería. Le costara a quien le costara. Y por eso le pusieron Jacob. ¿Y saben qué? Yo creo que nosotros como cristianos que vemos estas historias, que leemos la Biblia, que vemos las cosas que sucedieron, ¿sí? Pablo nos dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para amonestación nuestra. Yo creo que esta historia en particular de la elección de Jacob sobre Esaú debe de darnos seguridad a nosotros
cuando el Señor nos dice que nosotros también hemos sido elegidos. Porque a pesar de lo que Jacob fue, de todas maneras la elección de Dios sobre él no le fue quitada. A pesar de los errores que cometió, Dios lo había elegido, y porque Dios lo había elegido, él iba a llevar a cabo lo que él quería hacer en él. Y saben que Dios nos ha elegido a nosotros. Como creyentes podemos estar seguros de que Dios nos ha elegido a nosotros. Y porque Él fue el que nos eligió, podemos estar seguros que la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a terminar. Y otra cosa también que debemos de pensar, ¿sí? Que si Dios nos ha elegido a nosotros, ¿sí? Sus promesas en Cristo para nosotros siempre, siempre van a ser sí, y siempre, siempre van a ser amén, y podemos confiar en esas promesas. Entonces, en lugar de juzgar a Dios de injusto, en lugar de volvernos a Él con el dedo y decir, ¿por qué fuiste así? ¿Por qué escogiste a uno sobre el otro? ¿Por qué dices que amaste a uno y al otro aborreciste? Reconozcamos que Dios es soberano y Él va a hacer siempre lo que Él quiera hacer. Y nosotros, como vasos de barro que somos hechos por Él, el alfarero, no tenemos en realidad ninguna razón para juzgarlo, ninguna razón para decirle que es injusto. Porque si en realidad queremos que sea justo Dios, ¿en dónde tendríamos que pasar nosotros la eternidad? Si en realidad queremos que Dios sea justo, si en realidad hubiera sido justo, ¿hubiera escogido a cualquiera de los dos? No. Si en realidad hubiera sido justo, ¿nos hubiera escogido a nosotros? No. Pero ¿cómo pedimos que Dios sea justo cuando no se trata de que sea justo con nosotros, verdad? Queremos que sea justo con todo mundo menos con nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios que no es por nuestras obras. Gloria a Dios que no es por cómo nos portamos, gloria a Dios que no es por las buenas obras que tenemos o por las cosas buenas que hacemos, no, es porque Él nos ha elegido. Entonces cuando vemos la elección de Dios de esa manera, como que no está tan mal, ¿verdad? Como que gracias, Señor, por haberme elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por haber visto hacia adelante en el futuro, en mi futuro, y por haber visto que mi corazón iba a ablandarse e iba a recibirte como su Salvador o como mi Salvador personal, y que así iba a poder yo tener la entrada al cielo. Gracias. Gracias por ser injusto conmigo. Porque ¿saben qué? Aun cuando Dios nos ha escogido a nosotros, por injustos que seamos, alguien tuvo que pagar por nuestro pecado. En alguien tuvo Dios que cobrarse la deuda de nuestra injusticia. ¿Y saben a quién se la cobró? A su Hijo amado. El hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados no quiere decir que nuestros pecados fueron pasados por alto. Jesucristo pagó por todos y cada uno de ellos. Jesucristo en la cruz derramó su sangre para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Así es que no pensemos que Dios dejó nuestro pecado. Te los voy a perdonar, no importa. No, cobró cada uno de ellos en el cuerpo de Jesucristo. Cada latigazo, cada espina que se le fue clavada en la sien, cada jalón de barba, cada escupida, cada martillazo al clavo, todos y cada uno de ellos fueron lo que tuvo Él que pagar para que la justicia de Dios pudiera permanecer justa, y para que gente injusta como nosotros, para que gente injusta como Jacob, para que gente injusta como Esaú pudieran tener la oportunidad de ser salvos y estar con Él en el cielo. Entonces yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por ser tan justo y por ser tan injusto con su propio Hijo, para que yo pudiera a través de Él entrar al cielo, y para que cada uno de ustedes pudiera hacer lo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Y Señor, te damos gracias también por revelar